El Newcastle va a por Marco Asensio. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con la última hora respecto a Marco Asensio, que ya sabéis que en las últimas semanas se le ha relacionado con distintos equipos, sobre todo y por encima del resto, el Milan parecía la opción real, más probable para que pudiera hacer las maletas, el futbolista balear. Pues bien, en las últimas horas parece que habría llegado la que sería la primera oferta formal del Newcastle, sí, que llega con todo el dinero de Arabia Saudí, con la idea de, efectivamente, hacer una inversión fuerte este próximo verano. Ya ha ido haciendo algunas activaciones en ese sentido y parece que tiene interés en hacerse con los servicios de Marco Asensio. Así al menos lo comenta un hombre cercano al mundo de los fichajes, bastante reconocido, como es Ekrem Konur, hablando de que el Newcastle habría hecho una primera oferta de 23 millones de euros, es decir, de 20 millones de libras, bastante por debajo de su valor de mercado. Hablamos de que Marco Asensio tiene un valor de mercado de unos 35-40 millones, concretamente Transfermarkt habla de 40 millones de euros. Es verdad que le queda un año de contrato y eso podría, pues, reducir un poquito las expectativas del Real Madrid a la hora de, pues, obtener más cuantía de la que al final va a obtener, ¿no? Pero la primera oferta formal del Newcastle, del conjunto de las Urracas, sería de 23 millones de euros. ¿Qué posibilidades hay desde mi punto de vista de que pueda terminar Marco Asensio en el Newcastle? Pues, bueno, yo creo que hay una cara A y una cara B. Por una parte, el Newcastle es un equipo que le va a dar probablemente el dinero salarial que él pide. De hecho, se habla incluso por parte de otras informaciones, concretando a nivel salarial, de que le darían 8 millones por temporada. Recordad que en el Real Madrid cobra aproximadamente 4 millones y medio, 5 millones, anda la cuantía salarial de Marco Asensio, si no recuerdo mal. Vamos, muy lejos de esa cuantía no van, y obviamente lejos de los 8 millones que le podría ofrecer el Newcastle. Es decir, un equipo que le ofrece, desde luego, una situación muy suculenta a nivel salarial. Deportivamente iba a ser un jugador titular importante en un nuevo proyecto, sin jugar competición europea. Ahí estaría el hándicap. Se entiende que Marco Asensio ya está acostumbrado a jugar siempre competición europea y para él, pues a la hora de revitalizar su carrera deportiva le viene bien. Pero también lo que él necesita es sentirse importante con el proyecto mundial de Qatar, estar en la selección española de Luis Enrique. En un equipo como el Newcastle, en principio, va a ser un jugador importante, así que por ahí, realmente, si él y el propio Jorge Méndez lo valoran de manera positiva, quizá pudiera ser una posibilidad. Obviamente, el Newcastle no es un club de tronío, de historia grande, todo lo contrario que el AC Milan, que tiene toda esa historia, 7 Copas de Europa, un club que va a jugar la Champions, actual campeón de la Liga Italiana. Son dos líneas completamente diferentes, pero lo que sí que yo veo claro es que el Real Madrid no va a aceptar los 23 millones de euros. Todo lo que no sea unos 30 millones de euros, 35, creo que no van a ser aceptados por el Real Madrid. Mi sensación. Veremos cómo evoluciona el mercado. Asensio, tuyo, que tampoco tiene mucha prisa, pensará que tiene la sartén por el mango. También es verdad que el Madrid debería acelerar esta operación, porque el tiempo que pasa Asensio en el Real Madrid, si el Real Madrid valora realmente venderlo con un año de contrato, cuanto más tiempo esté Asensio en el Real Madrid, más opciones se van a cerrar, más puertas de otros futbolistas, ya sea Serge Gnabry, ya sea Riyad Mahrez, sea el que sea que pueda valorar el Real Madrid. Pues claro, todo esto se va a complicar con el paso de las semanas. O sea que debería el Madrid por ahí también valorar que quizás más vale pájaro en mano, como se suele decir en España, que ciento volando, ¿no? O sea, tener ahí agarrado el dinero, aunque sean 25 o 30 millones de euros, y con ese cash irte a por un futbolista de nivel que te pueda dar cosas importantes en el flanco derecho, un extremo que tenga, pues, en nivel Real Madrid. O sea que veremos cómo se proyecta, cómo progresa y evoluciona la situación de Marco Asensio, pero la última hora tendría que ver con el Newcastle United, que habría hecho ya un acercamiento importante con una oferta formal, tal y como comenta Ekrem Konur, una oferta de 23 millones de euros que veremos si el Real Madrid acepta o no, pero lo que está claro es que el Real Madrid tiene interés en venderlo porque no quiere que se vaya de manera gratuita. Asensio quiere estar en el Mundial, quiere tener minutos y seguramente quiera sentirse importante en otro equipo, sentirse un jugador relevante, cosa que en el Real Madrid ha tenido parte sí, parte no esta temporada,
y él puede tener la sensación de que su ciclo puede estar terminando, o no, y quemar su contrato y luego pensar en ya como agente libre, como jugador libre, pues formalizar un contrato que para él sea más suculento a nivel económico. En fin, lo dicho, dejadme vuestro comentario, qué pensáis del asunto Marco Asensio, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.